Esta presentación se titula Interseccionalidad y multiculturalidad en la psicología. El objetivo de ella es analizar los elementos clave de los conceptos mencionados en la psicología para comprender sus aportaciones a esta disciplina. Para comenzar, analizaremos los límites del constructivismo social. Aquí se le da mucha importancia a la cultura en que las personas están inmersas y tiene algunos postulados específicos para la terapia. Uno de ellos es que lo que podemos comprender va a depender de cómo cada persona, o en este caso nuestros clientes, interpretan el mundo que los rodea. Es decir, cada quien puede interpretar una misma situación de diferente manera. Ahora, por esto se debe a que el conocimiento de cada uno está inmerso en la cultura en que se ha desenvuelto desde temprana edad. Así, los problemas derivan de esta interpretación basada también en el pensar común, es decir, en su sociedad o en su cultura. Y por tal motivo el terapeuta debe colaborar con el cliente para poder sumergirse en su cultura, es decir, tomarlo en cuenta y a la vez darse cuenta de lo importante que es este aspecto cultural. Otro de los postulados del constructivismo social es que los significados se crean en un proceso lingüístico, es decir, no solo mentalmente, sino que el cliente al verbalizar o al expresar cualquier emoción, cualquier situación, va creando también un significado. Como mencionaba antes, el constructivismo también dice que cada persona construye su propia realidad, pero a pesar de ello, el cliente debe ver las diferentes versiones de su realidad, pues, como decía, uno construye su realidad con base en lo que ha vivido y en la cultura que está inmerso. Sin embargo, otra persona puede vivir la misma situación y verla de una manera muy diferente. Con base en los postulados anteriores, es necesario tomar en cuenta que las prácticas que nos parecen adecuadas o buenas son producto también de nuestra cultura. Es decir, lo que para mí es algo que está bien hecho o que se debe hacer, para otra cultura puede ser visto como algo malo o incluso señal de castigar a la persona que lo está realizando. Entonces, no todas las conclusiones que tomamos como verdaderas lo son. No una cultura tiene más valor que otra en este aspecto, pero para determinar cuáles conclusiones sí son verdaderas, se debe de tener argumentos válidos y sólidos. La moral entra en este tema también porque esta también va a depender mucho de la cultura en la que estamos inmersos y es la que orienta nuestra conducta a fin de cuentas, pero igualmente se tendría que ver cuál razón o cuál argumento tiene más validez de acuerdo a los planteamientos oficiales. Como segundo tema están los aportes de la interseccionalidad. Aquí comienzo con una cita de Mara Viveros en donde nos dice que la interseccionalidad es la expresión utilizada para designar la perspectiva teórica y metodológica que busca dar cuenta de la percepción cruzada o imbricada de las relaciones de poder. Es decir, la interseccionalidad es esa relación o esa intersección, como tal lo dice, de ciertos factores que causan opresión y que se ve reflejado entonces en las relaciones de poder. De manera general, ¿qué ha aportado la interseccionalidad? Pues un desafío a las generalizaciones de los grupos sociales, es decir, al hecho de mencionar todas las mujeres son así o todos los blancos son de esta manera, etcétera, etcétera. Evitar eso y darle valor al individualismo que cada persona tiene. También ha ayudado a destacar identidades no reconocidas en uno mismo. Es decir, soy mujer, pero soy mamá, pero soy blanca, pero soy católica, etcétera, etcétera. Y entonces darnos cuenta de cómo todos tenemos alguna identidad que no nos habíamos dado cuenta que la tenemos.
y de esta manera ha ayudado a promover el entendimiento de la raza humana, es decir, todos somos seres humanos con el mismo valor y no tendría por qué haber una exclusión de razas o de clases sociales. ¿Qué ha aportado la interseccionalidad específicamente al terapeuta? Pues primero que nada, el comprender y el entender o el darse cuenta de que existe realmente la opresión, ya sea de clases, de razas, y que también, por otro lado, hay gente que tiene ciertos privilegios de los que otras personas no gozan. Entonces, al darnos cuenta de ello, el terapeuta puede ponerse en el lugar y empatizar con las situaciones del cliente. Es decir, comprender qué es lo que está pasando, cómo se sentiría, cómo se siente y en todo caso entender también por qué actúa así, por qué refleja este tipo de conducta. Ahora, también ayuda a que el mismo terapeuta se dé cuenta de que tiene alguna o algunas identidades oprimidas. Es decir, a lo mejor en este momento no me había dado cuenta, pero incluso mi edad me está causando cierta opresión social. Y entonces, de igual manera que la anterior, podrá empatizar con ciertas situaciones que mencionan los clientes. Y a su vez todo esto va a generar que tenga más habilidades en diálogos raciales. A veces para los terapeutas es difícil trabajar con personas con las que no nos sentimos identificados por nuestra clase social. En este caso, por ejemplo, a lo mejor tenemos un terapeuta de clase alta que está atendiendo a un cliente de clase baja. Entonces, a veces se genera incomodidad por que el cliente dice, pues no, él cómo va a comprender, y el terapeuta realmente tiene dificultades para comprender a las personas, las necesidades que padece alguien de clase baja. Entonces la interseccionalidad nos enseña y nos ayuda a empatizar y a darnos cuenta de cómo nosotros también podemos pasar o estar pasando por alguna situación que nos oprime y entonces poder entablar mejores diálogos, mejores conversaciones con nuestros clientes. El tercer tema que voy a presentar es la multiculturalidad en la psicología. ¿Cómo se define esta? Pues más que nada con relaciones entre diversos grupos de humanos que están en un mismo lugar. Es decir, la diversidad que vivimos todos los días. Tiene que ver aquí mucho la justicia social, que se ve como la solución para cambiar la sociedad, haciendo justicia para los grupos más desfavorecidos dentro de esta multiculturalidad. Así, la justicia social pretende dar acceso a herramientas de autodeterminación, es decir, que la misma sociedad decida sobre los temas que ella considera que debe tener opinión propia. La multiculturalidad ayuda al reconocimiento que ya se mencionaba anteriormente sobre que cada persona experimenta tanto privilegios como opresiones. Es decir, tal vez mi privilegio es ser una mujer blanca, pero mi opresión es tener una corta edad para el puesto en el que me desempeño. Ahora, los psicólogos o terapeutas que la trabajan tienen una alta aceptación de sí mismos, porque ya han reconocido todos estos factores que convergen en ellos mismos como personas. De igual manera, quienes la trabajan, entonces, abogan por un cambio de una identidad marginada, de aquella opresión, intentan siempre sacarla adelante. Ahora, podemos mencionar entonces la relación que ya se decía con la justicia social y la multiculturalidad, porque esta última busca identificar estas injusticias sociales. Es decir, sí hay diversidad, sí hay multiculturalidad en un mismo lugar, dependiendo de las personas que conforman cierto espacio, pero también reconozco que hay injusticias entre estas personas. Ahora,
la multiculturalidad está centrada en el impacto que tiene la identidad individual y en la autoconciencia. Es decir, mi identidad como persona, cuál es, y estoy consciente de ella para generar un cambio hacia la justicia social. El cuarto y último tema son las competencias multiculturales en la psicología. Relacionadas con los terapeutas en específico está la localización de uno mismo. ¿Qué quiere decir esto? Y con este último tema nos vamos a dar cuenta que realmente los 4 temas o los 4 apartados abordados aquí están todos relacionados. Bueno, y vuelvo a la localización de uno mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que el terapeuta se tiene que dar cuenta de que él pertenece a una etnia, a una religión, que tiene cierta orientación sexual, que es de cierta clase social. Entonces, al darnos cuenta y aceptar eso, tenemos que llevarlo a la autorrevelación. Y esa autorrevelación nos va a la vez llevar a mencionar o aceptar nuestros legados culturales, de dónde venimos, cómo somos, cuáles son nuestras tradiciones, etc. Ahora, ya que logré esto, voy a poder compartir mis experiencias en una terapia. Y para compartir mis experiencias tengo que estar cómodo con la forma, con las cosas que yo mismo soy. Es por eso que agrego esta imagen. El terapeuta tiene que tener esa comodidad con sus propias características para poder abrirse con su cliente a un diálogo muy profesional y muy completo. ¿Qué competencias multiculturales debe tener un terapeuta? Pues primero que nada la flexibilidad cultural, el saber y el entender que en su consultorio o sus clientes van a ser provenientes de diversas culturas, en donde va a tener que comprender las características propias de cada uno de ellos. Ahora, va a tener que considerar la terapia dentro del contexto familiar. Es por eso que se agrega la imagen que está a la derecha de su pantalla. No nada más ver la terapia como a la persona individualmente, sino también ver cuál es el contexto inmediato que lo rodea, que en este caso es el contexto familiar. Y el entendimiento de las situaciones vulnerables. A mi cliente, ¿qué situación vulnerable tiene? Ya la percibe él, ya está consciente mi cliente, cómo le afecta, cómo puedo yo hacerlo ver esta situación. Y por eso viene el punto 4, que es el desarrollo de las identidades, tanto en él como en los clientes, darse cuenta de todas las identidades que una misma persona posee. ¿Qué tenemos que hacer para desarrollar las competencias multiculturales? Pues estudiar los valores culturales y las costumbres de cada familia, porque así vamos a poder entender las diferencias entre cada uno de los clientes y vamos a poder ser flexibles con la diversidad de contextos y situaciones que se nos van a presentar en una terapia. Como conclusión, ¿qué nos ha dejado el estudio de la interculturalidad y la multiculturalidad? Pues que son elementos básicos para la actual terapia psicológica, ya que estos nos permiten, primero que nada, lo más importante de todo, entender al cliente. Entender qué hay detrás de ciertos comportamientos, de ciertas situaciones, de las manifestaciones, pero también entendernos a nosotros mismos para ponernos en el lugar de otras personas y así lograr ser flexibles y tolerantes, porque ahora sabemos que hay cierta opresión, que hay ciertos privilegios que se entrelazan y que están siempre manifestándose en una misma persona o en un grupo de individuos. A continuación, les dejo la lista de referencias las cuales se tomaron en cuenta para realizar esta actividad.